En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, estamos aquí este domingo celebrando la Santísima Trinidad, nuestro Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Un gran misterio y profundo es la verdad de la Santísima Trinidad. Una relación de amor. Es nuestro Dios, los tres en uno Dios, ofreciendo nuestra vida y toda de la creación. Podemos celebrar que estamos viviendo en la imagen de Dios, la Santísima Trinidad. También necesitamos recordar, como siempre, nuestros pecados para librarnos de esclavitud de pecado y vivir más en la gracia de la Santísima Trinidad. Por eso, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos vuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor Dios, Dios Padre Todopoderoso, Señor único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificado, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras has hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cantado y exaltado eternamente. Cantado y exaltado eternamente. Bendito seas, Señor Dios, de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria. Cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino.
te sientas sobre querubines. Cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo. Cantado y exaltado eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su propia perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
en este domingo, celebrando la Santísima Trinidad, es posible que podemos decir solamente una palabra: misterio. Y también porque la Santísima Trinidad es el gran misterio de nuestras vidas, de nuestro mundo, de toda la creación. El misterio profundo de quién es Dios. ¿Por qué de eso? Podemos usar muchísimas palabras. Espero que puedo ofrecer algo en medio. No una palabra, pero un poquito más. Pero no muchísimas. Porque en realidad no hay palabras humanas que puedan expresar esa realidad de la Santísima Trinidad que estamos celebrando este domingo y en realidad en cada domingo, en cada misa. Estamos celebrando quién es Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El misterio de una relación de amor. Este es nuestro Dios. Cada uno de nosotros existimos porque del amor de Dios. Y probablemente este es lo más importante. Que podemos en realidad dentro de nuestros corazones creer en el amor de Dios por nuestras vidas, por nuestra persona, con nuestros pecados y con los regalos, las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Tenemos el amor de Dios y Dios es amor, Padre, en el amor de su Hijo. Y el Hijo y el Padre ofreciendo el Espíritu en su amor. Creo es bueno que en la primera lectura del Éxodo dice que el Señor viene a Moisés desde una nube. Podemos recordar en la ascensión del Señor Jesús. Él ascendió en una nube también. En nuestro mundo, en estos días, entendemos mucho de las nubes. Pero en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesucristo, las nubes puede ofrecer un profundo misterio de la creación. ¿Qué es una nube? Y necesitamos recordar esa realidad del tiempo de las Escrituras. Porque habla de nube no como una expresión de la clima del mundo, pero como una expresión de misterio, de lo que no podemos entender sin la luz de Cristo, la luz de nuestra fe. Y por eso, el Padre, nuestro Dios, viene a Moisés como una nube, nublado. Y podemos continuar con el Evangelio según San Juan. Probablemente el versículo de la Escritura
del Nuevo Testamento, lo más famoso, el versículo 16 del capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por seguro, en el Señor Jesús, en el vientre de su Madre María, Él viene al mundo, el momento de su encarnación, como un hombre de ese mundo, en el vientre de su Madre María, nuestra Madre también. Podemos ver como el momento cuando Dios le entregó a su Hijo único. Pero también podemos recordar el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, cuando dice, la palabra fue con Dios en el momento de creación. Necesitamos recordar esa verdad, porque es importante que podamos entender, Dios es eternamente la Santísima Trinidad. Nosotros, en la vida humana, solamente podemos entender más o menos, tener algo de entendimiento de la Santísima Trinidad, solamente en la revelación que tenemos en Jesús, el Hijo único de Dios. Pero en Génesis, hablando de la palabra, recordando que Jesucristo es la palabra encarnado, es importante entender el misterio de Dios como Santísima Trinidad. Es la verdad eterna de quién es Dios. Amor profundo, una relación de amor entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, probablemente podemos decir, especialmente en este momento, en estos días de violencia, de dificultad en nuestro país, porque de la muerte de George Floyd, su muerte muy trágico, es una realidad, una expresión que necesitamos entender el amor de Dios por nosotros mismos y por cada persona, porque hay mucha destrucción, violencia y rencor cuando nosotros no estamos recordando que somos del amor de Dios, cada persona. La bendición de celebrando este domingo la Santísima Trinidad es cada día, en realidad cada momento de nuestras vidas, es otra oportunidad a vivir el amor de Dios, ofreciendo perdón y misericordia en lo que necesitamos en nuestras vidas y pidiendo perdón al Señor y a nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad. En este Evangelio
podemos recordar que estas palabras son nuestra verdad por cada aspecto, cada momento de nuestras vidas. Tanto amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo único. Este amor de Dios por el mundo no es algo del pasado, no es algo antiguo. Sí es antiguo, pero es ahorita y es por el futuro infinito también. Tanto amó Dios al mundo, es nuestra verdad. Y espero que podamos orar por todos sufriendo en nuestro mundo, porque de injusticia, o alzar nuestras voces pidiendo justicia por todos, porque justicia es algo, una expresión del amor, y especialmente del amor de Dios, porque Dios es amor, paz, justicia y todo lo que es bueno, todo lo que es bendición de nuestras vidas. Vamos a continuar celebrando como siempre en el altar de la Eucaristía, una otra expresión del amor de Dios, porque entregó a su Hijo único, no solamente a vivir con nosotros, pero a ofrecer su vida en este altar, ofreciendo en el altar de su cruz su vida, su alma, su sangre, para ayudarnos a vivir el amor de Dios. Podemos recordar en la Santísima Trinidad y en la Eucaristía el amor de Dios. Y finalmente, hermanos, espero que podamos recordar dos oraciones de la misa importantes, expresando la Santísima Trinidad cada domingo, que necesitamos entender más y más dentro de nuestros corazones. Esta primera oración es la gloria, que habla del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu. Una glorificación en esta oración, este canto de nuestro Dios, de quien es como la Santísima Trinidad. Orar con la gloria en sus oraciones personales, entender qué significa esta oración de la misa, de la liturgia. No es solamente algo de la misa, pero es una oración por nuestras vidas. Y en unos momentos, otra vez vamos a proclamar el credo, la profesión de fe, otra vez proclamando la Santísima Trinidad. Espero que en este domingo de la Santísima Trinidad y en cada domingo, en realidad en cada día de nuestras vidas, podemos orar con la gloria y la profesión de fe y recordar la proclamación de nuestra fe católica, de quién es Dios, una relación de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Por la Iglesia, para que nos esforcemos en ser signos visibles del amor y la misericordia en el mundo de hoy, atendiendo a todos los que necesitan de ambas cosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra nación, para que podamos llegar a valorar las relaciones armoniosas con nuestros pueblos vecinos y podamos conseguir un mundo lleno de paz y comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las familias, para que teniendo como modelo el amor mutuo de la Santísima Trinidad, se traten entre sí con amabilidad y misericordia y conozcan la alegría del perdón y la reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los papás y las mamás, por todas las personas que son maestras y catequistas, y por los que nos ayudan a comprender y apreciar el amor que Dios nos tiene, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que comienzan sus vacaciones de verano, para que encuentren descanso y ánimo y puedan regresar a su trabajo o a la escuela con mayor vigor y entusiasmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles difuntos, especialmente por José Sirasola, para que el Señor le dé el descanso eterno y consuelo a su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y a diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Demos el saludo de la paz. Te
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la recepción de este sacramento en nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, por la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.